Muy bien, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en otra inmersión de Encharcatroa, ¿sí? Esta vez en la historia de Etiopía, ¿sí? Un país de África, que como vemos ahí en este título de fantasía que pusimos Imperio, Revolución y Federación, ha pasado por diferentes etapas en lo que es su historia contemporánea, ¿sí? Ha cambiado mucho, pero también hay cuestiones que se han mantenido. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, los cambios y continuidades de este país que no en un mapa actual de África lo tenemos ubicado hacia el este, ¿sí? En lo que es el África Oriental, y puntualmente en la región que se llama el Cuerno de África. Así que está Somalia, ahí en la costa, también está Djibouti, ahí con menos territorio, y Eritrea al norte, ¿no? Y para el lado occidental tenemos a la República de Sudán y Sudán del Sur. También limita un poco en el sur ahí con lo que es Kenia, ¿sí? Ya más al sur está la región de los Grandes Lagos, pero ahí lo tenemos ubicado a Etiopía, ¿sí? Muy cerquita de lo que es también la península arábiga, ¿sí? De Yemen, que está del otro lado, en la otra costa del Mar Rojo, pero que Etiopía actualmente, ¿no? Su territorio no tiene una salida al mar. ¿Bien? Y un poco lo que vamos a hacer es repasar esta historia, estos cambios en su historia contemporánea a partir de tres fuentes que son tres constituciones, ¿sí? Todas del siglo XX, no son las únicas que hubo, ¿sí? Pero que más o menos son representativas de diferentes etapas, ¿sí? Una de 1955, ahí están los enlaces de dónde están sacadas, de dónde están citadas, otra del 87 y otra del 95. Y cada una de estas constituciones se va a corresponder con estos tipos de estados por los que atravesó Etiopía, ¿sí? Primero un imperio, ¿sí? Una monarquía, después una república guiada por lo que coloquialmente diríamos el comunismo, ¿no? El marxismo-leninismo, y ahora una república federal, ¿sí? Donde el hincapié, donde el énfasis está puesto justamente en la autonomía para ciertos, ¿no? Como se le dice, y vamos a ver, naciones, nacionalidades y pueblos, ¿no? Que vamos a ver qué significa eso. Pero en todo caso tenemos una primera constante que es, bueno, esta idea de que hay un estado, un país llamado Etiopía, sigue estando, sí, aún en la última versión, que es una federación de otras naciones y nacionalidades, pero aún pensada como una unidad en la diversidad, sigue persistiendo la idea de que hay algún país que se llama Etiopía. Bien, y en cada uno de estos casos encontramos entonces que, según el tipo de Estado, bueno, la soberanía está pensada en diferentes lugares. Pero antes de meternos en el detalle, ¿sí? De entender un poco cómo se lleva a cada una de estas conclusiones, ¿sí? Repasar un poco lo que es la historia contemporánea de este país. Digo, cómo se llevó, por qué en un momento hay un imperio, después hay comunismo, después hay federalismo, ¿sí? ¿Cómo fue esos cambios en en este último siglo? Y bueno, y es que si bien, ¿no? Ya nos vamos a meter con más detalle en algunos momentos puntuales, ¿no? Etiopía entra al siglo XX como una monarquía, como un imperio, ¿sí? Que se mantiene al margen de la colonización europea, la va a resistir exitosamente, ya hablaremos de eso, pero como una monarquía que se piensa desde el poder de hace muchos siglos, incluso, ¿no? Que plantea como su gran antecedente, su primer gran antecedente, el llamado Reino de Aksum. Reino de Aksum en un estado, ¿sí? Estado, obviamente, cuando hablamos de estados en la antigüedad, no son lo mismo que en la actualidad, hay todo un debate si le podemos decir estado o no, pero tenemos este reino de Aksum, ¿sí? Que se desarrolló durante el primer milenio después de Cristo, que estaba en lo que es el norte de Etiopía, bueno, en otros territorios, que incluso va a tener influencia del otro lado del mar, ¿sí? Va a llegar a tener influencia en lo que es la península arábiga, pero tenemos ese reino de Aksum que dice ser gobernado, ¿no? Por una dinastía que serían los descendientes del rey Salomón. ¿Sí? El rey Salomón es esta figura bíblica, el que había sido rey de los judíos, hijo de David, ¿no? Que había construido el templo y que serían entonces estos gobernantes de Aksum los hijos de ese rey Salomón con la reina de Saba, que es otra figura bíblica, ¿sí? Que aparece visitando a Salomón en un momento. Entonces, de esa unión habría salido un hijo, Menelik, ¿sí? Y ese hijo Menelik habría sido el encargado de llevar el arca de la alianza fuera de Jerusalén, ¿sí? Hacia África, previendo y anticipándose a lo que sería la destrucción del templo y la desaparición de esa arca. Entonces, bajo esa legitimidad se funda este reino de Aksum, que en un momento colapsa, así se disgrega, y después hacia el siglo XIII, ¿sí? Siglo XIII, hay una nueva monarquía, una nueva centralización en una autoridad imperial, y esa autoridad va a decirse no la continuadora de ese reino de Aksum, y parte de esa dinastía salomónica, ¿sí? Esa casa de Salomón, los descendientes del rey Salomón.
Y muchos monarcas, hay algunos que se van a salir en mayor o menor medida de esa idea dinástica, pero muchos de los monarcas de Etiopía, a la hora de fundamentar su legitimidad, van a basarse en esa idea, ¿no? En esa idea de la dinastía salomónica. Mismo los que a todas luces no tenían nada que ver con esa dinastía, van a inventarse algún pariente para querer, sí, justificar que no son usurpadores. Entonces tenemos, ¿no?, esa monarquía, sí, de varios siglos que llega al siglo XX. Bueno, en el siglo XX tiene que enfrentar un montón de desafíos, incluso una agresión, ¿no?, en la década de los 30 por parte de lo que era la Italia fascista. Sí, va a perder por unos años su soberanía, pero durante lo que es la Segunda Guerra Mundial la va a recuperar. ¿Sí? Y va a salir fortalecido, ¿no?, de esa segunda posguerra, e incluso va a querer posicionarse como una potencia regional o como un referente regional, ¿sí? Ya vamos a ver bajo quién, ¿no? Ahí lo tenemos nombrado, Haile Selassie, el emperador. Pero digo, este estado, ¿sí?, que se va a intentar posicionar, por un lado, que va a ayornarse en algunas cuestiones, cuya sociedad va a sufrir una serie de transformaciones, no va a poder lograr adaptarse de un plano político a esos cambios, ¿sí? De repente va a haber nuevos sectores, va a haber un movimiento estudiantil que antes no estaba, va a haber ciertos sectores urbanos, de trabajadores urbanos que antes no estaban, va a haber también unas fuerzas armadas más profesionales que antes no existían, y bueno, esos sectores van a impulsar de alguna medida o acompañar, ¿no?, en 1974 una revolución que va a derrocar con la monarquía, ¿sí?, y va a terminar con el imperio. Y se va a adoptar, ¿sí?, otro marco teórico, por decirlo de una manera, ¿sí?, otra ideología, otra legitimidad, que es la del marxismo-leninismo, ¿sí? Entonces se va a querer fundar un Estado comunista. Estado socialista se llaman, porque, ¿no?, que está más metido en el detalle, diferencia socialismo, comunismo, pero nos referimos a ese tipo, ¿no?, de organización. Bien, y posteriormente, sí, este Estado va a tener problemas, sí, fundamentalmente con lo que son, más allá de sectores políticos que son contrarios a lo que es el comunismo, incluso monárquicos, va a tener un problema aún con sectores que defienden el socialismo, pero que buscan cierta autonomía regional o cierta, aunque sea desarrollo cultural regional, ¿bien? Entonces, se van a formar un montón de frentes de liberación, ¿sí?, de grupos armados, grupos que van a tener una rama política, pero también una rama armada, ¿sí?, un brazo armado, y que van a luchar contra este gobierno central que era ejercido por un consejo, ¿no?, el DERG, el llamado DERG. Y entonces va a haber una lucha, sí, que va a durar unos cuantos años, y para principios de los 90 este gobierno comunista va a ser finalmente, sí, derrocado por una coalición de esos grupos armados que buscaban, sí, aunque sea la autonomía regional o una apertura política mayor, sí, la incorporación de ciertas identidades regionales en ese Estado central. Bien, entonces por eso, ¿no?, aparece este régimen federal en los 90, y después de haber tomado el poder se van a sentar estos grupos y van a cambiar la configuración de Etiopía y van a armar lo que es una república federal, que ya veremos algunas características, pero donde lo central era, ¿no?, el reconocimiento de ciertas naciones, nacionalidades o pueblos, ¿no?, ese es el vocabulario que van a usar, y una distribución del territorio, ¿sí?, entre estas nacionalidades, entre estas naciones, con amplios poderes autónomos, incluso el derecho de secesión, que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? O sea, el derecho de separarse. Pero se va a barajar y dar de nuevo, ¿no? Y el elemento central va a ser estas identidades más regionales. Ahí entonces vemos, ¿no?, reflejados en las fuentes, ¿no?, esto de dónde estaba pensado que estaba la soberanía en cada caso, ¿no? Cuando era un imperio, la soberanía estaba en el emperador, sí, que era el último eslabón de esta dinastía, ¿no? Por eso el león conquistador de la tribu de Judá, ¿no?, el elegido de Dios, imágenes que remiten a lo bíblico, ¿sí? Pero digo, el poder, la soberanía está en esta dinastía que fue elegida por Dios para gobernar, ¿no? Esto es lo que dicen. En el caso del comunismo, ¿no?, está en el pueblo trabajador de Etiopía. Si no habla de un proletariado, no habla de una clase obrera por las características socioeconómicas del país en este momento, ¿no? No había un gran desarrollo industrial. Y en el caso del régimen revolucionario, ¿no?, que va a instalar esta federación, bueno, el poder está en estas naciones, nacionalidades y pueblos,
¿sí? En estas identidades, esta diversidad de identidades que conforman esta unidad llamada Etiopía, ¿verdad? Pero en ambos casos vemos que continúa la idea de Etiopía. Digo, no es que en los 90 toman el poder y dicen, bueno, vamos a partirnos en 8 y no existe más Etiopía, ¿sí? Esa idea va a ser mantenida y ya vamos a hablar un poco de por qué. Para un detalle, ¿no? También tenemos acá quién firmó en cada caso. Si en el caso del 55 fue el emperador Haile Selassie, lo tenemos ahí en la foto. Haile Selassie es el nombre que toma una vez que llega al trono. ¿Sí? Antes era conocido como el Ras. Ras es un título nobiliario, ¿sí? No es el nombre. El Rastafari Mekonnen, ¿sí? De ahí viene el rastafarismo, ¿no? Este movimiento religioso que surge no en Etiopía, sino que surge en el Caribe, ¿sí? Y que toma como figura central a este muchacho, ¿no? Este monarca, este rey de reyes africano, y que incluso le da características mesiánicas, ¿sí? Es como viene a ser una especie de salvador de la humanidad, de redentor, ¿no? Quizás lo han escuchado nombrar, si escuchan reggae, estos nombres de Haile Selassie o algunas referencias a Rastafari, ¿verdad? Después lo tenemos ya Mengistu Haile Mariam, ¿sí? Que va a ser el hombre fuerte en la etapa del comunismo. Primero dentro de este consejo, de este DER, que va a tener muchas luchas internas, va a haber una serie de purgas, y de esas purgas, ¿sí? El que va a salir, primero va a salir vivo y después va a salir victorioso, va a ser este Mengistu Haile Mariam, ¿sí? Y que finalmente, ¿no? Cuando se sanciona esta constitución, que es el 87, digo, no es inmediata, no es que hacen la revolución y hacen la constitución, sino que se va a demorar unos cuantos años, va a ser como el presidente de la república, así con un cargo más institucional. Y después lo tenemos a Meles Zenawi, que no es el firmante, ¿sí? El firmante era el presidente de esta república federal, pero Meles Zenawi va a ser el primer ministro, y va a ser el hombre fuerte porque va a ser uno de los grandes referentes de el partido, la organización, ¿sí? Que fue la que lideró, la que condujo ese proceso revolucionario contra el DER, que es el Frente de Liberación, el Frente Popular de Liberación de Tigray, ¿sí? Una de esas regiones de Etiopía, que hace poco hubo un conflicto, ¿sí? Y ese Frente de Liberación va a armar una coalición más amplia, ¿sí? El Frente, es larguísimo el nombre, ¿eh? Y también, y se repiten palabras, y como verán, incluso algunas de cuando era, ¿no? En la época comunista, como esta idea de revolucionario, de popular, de democrático, ¿no? Pero el Frente Democrático Revolucionario Popular Etíope y de Etiopía, todo ese choclo gigante va a ser una coalición donde, ¿no? El miembro más pujante, incluso el miembro que según algunos autores va a un poco ayudar a organizar el resto de los integrantes de esa coalición, va a ser el Frente de Liberación de Tigray, ¿sí? El Frente Popular de Liberación de Tigray. Entonces, ahí tenemos un poco, ¿no? Quienes marcaron la política de cada etapa. Meles Zenawi fue primer ministro hasta entrar, que creo que fue en 2015, si mal no recuerdo. No, 2012, ¿sí? Pero nada, que va a ser primer ministro durante unos cuantos años y va a marcar un poco el pulso de la política. Y bueno, un poco después de su muerte es que ese partido, ¿no? Ese frente va a entrar un poco en crisis y va a surgir el actual gobierno de Etiopía, ¿sí? De Abiy Ahmed, que va a reestructurar ese frente y que, bueno, va a entrar en conflicto con ese Frente de Liberación de Tigray, ¿sí? Que es el conflicto este que estalló más o menos durante la pandemia hace un par de años y, bueno, que es el que quizás han escuchado hablar o quizás no. Un detalle también la fecha, ¿no? En la Constitución Imperial usan una especie de calendario propio, nada interesante para tomar. Eh, pero bueno, detalle. Y el preámbulo, ¿sí? Acá ya nos metemos un poco en profundizar, ¿bien? ¿Qué idea, sí? ¿Cuál es la idea de ese, qué significa Etiopía? ¿Cuál es el contenido que se le da a esa palabra Etiopía? ¿Y dónde se piensa que está el poder y la legitimidad política en cada caso? ¿Sí? Porque vemos que en el imperio no se invoca a Dios, ¿sí? A una invocación a lo religioso, como vamos a ver, lo religioso y lo político van a estar muy imbrincados en este periodo, ¿sí? La iglesia y el Estado van a estar muy imbrincados, y habla de que esta constitución es una iniciativa del emperador, ¿no? Como un regalo al pueblo, ¿no? A su amado pueblo para su bienestar, ¿verdad? Entonces es una iniciativa del emperador hacia el pueblo, ¿no? Ya en otros casos vamos a ver que es mucho más popular cómo se piensa la soberanía, ¿sí? En el 87, con el pleno comunismo, tenemos esta idea de, bueno, que hay una lucha contra el atraso, ¿sí?
no solo una lucha contra el capitalismo, para construir el socialismo, sino para llevar al desarrollo, ¿sí? Ya la idea de desarrollo en África en este momento está muy extendida, ¿sí? Es lo que legitima a la política, ¿no? En un montón de lugares se van a montar regímenes de partido único con, el fundamento de que, bueno, es la manera de lograr el desarrollo, que lo que se tiene que lograr es el desarrollo y que, bueno, que esta es la manera de lograrlo, ¿sí? Y después en el 95 ya lo que es central es la autodeterminación, ¿sí? De estas nacionalidades, ¿no? Habla de paz después de tantos años de guerra, de Estado de Derecho, después de lo que había sido la represión de ese régimen comunista, pero también lo central es esto, la autodeterminación de esas identidades más regionales, que se van a aprender como naciones, o sea, digo, ya Etiopía pasa a ser una identidad supranacional, ¿no? ¿Verdad? Etiopía es una nación de naciones, ¿no? Hay un gran cambio respecto a el resto de las constituciones, porque se habla de pueblo, ¿sí? En singular en las otras, si bien algunas concesiones se van a hacer. Y después, ¿no? Tenemos que también acá seguimos con el preámbulo, algunas cuestiones, ¿no? En el 87 el preámbulo es como bastante extenso y, ¿no? Y trata bastante lo que es la historia de Etiopía, ¿sí? Se habla de esta civilización milenaria, cuya independencia también sería milenaria, ¿no? Rescata lo que fue la resistencia contra los intentos de colonización, ¿sí? Y si bien dice que está compuesta por diferentes nacionalidades y comunidades, dice, esto con el tiempo se forjó una unidad. Y dice, no, hay una existencia unida y una lucha común. Reconoce, ya es casi imposible no reconocer esa diversidad cultural nacional dentro de lo que es el país, pero dice, con los años lo que ha sido una constante ha sido su unidad. ¿Sí? Y lo que parece también en el 95, también es este legado cultural, si bien no es tan específico, ¿sí? Y reconoce este destino común, ¿sí? Dice que se necesita, ¿no? Para el desarrollo, para lograr un desarrollo económico, ¿sí? Se necesita la unidad, ¿sí? Se dan cuenta, bueno, si partimos el país en ocho va a ser muy difícil, ¿sí? Por cómo funciona el mundo actualmente, ¿no? En un mundo de Estados-nación, un mundo de estados con, si bien ya se estaba armando la Unión Europea, donde de un Estado de repente significa que haya aduanas, significa que haya controles, significa que el flujo, ¿no? Que haya una frontera internacional, significa que el flujo económico no funciona de la misma manera. Bueno, dicen necesitamos esta unidad, por más que reconoce esa diversidad. También en el 87 esto hace una especie de raconto histórico, ¿sí? Estos intentos de dividir Etiopía, ¿sí? Habla de incluso la emergencia del capitalismo en el occidente, ¿no? Hace toda una especie de historia de la humanidad y habla también esto tomado de Lenin, ¿sí? De lo que es Bukharin y Lenin, ¿no? Esta idea de el capitalismo el imperialismo como una etapa del capitalismo, es una etapa monopolística, lo incluyen en la Constitución. O sea, hasta qué punto toman ese marxismo-leninismo, que después va a aparecer explícitamente nombrado, para incluir que, bueno, que en su constitución, que el mundo en un momento hay un sistema capitalista que se volvió monopolístico. Y nombran esa batalla de Adwa, ¿sí? Que es un episodio que destaca no solo en la historia de Etiopía, sino en la historia de la colonización de África, porque es cuando los italianos, ¿no? Invaden Etiopía y son derrotados, ¿sí? Por justamente un monarca que logra, ¿sí? Venía de un proceso de centralización estatal y logra, bueno, juntar, ¿no? Los hombres y los recursos para derrotar a los italianos. También nombra esa segunda invasión italiana, ¿sí? De la Italia fascista, que va a ser exitosa, por lo menos va a ser exitosa en conquistar y colonizar ese territorio unos años, y no se va a mantener en el tiempo. Y finalmente llega, ¿no? A lo que es la revolución, ¿no? Que ahí le pone popular, democrático, nacional, del 74, cuando dice se derroca el feudalismo. Ya ellos estaban entendiendo que terminaban con esta de vuelta, ¿no? Con las categorías del marxismo en la cabeza, con lo que era el feudalismo, se abole la monarquía, se abolía la monarquía, ¿sí? Y esto es interesante porque esto, contexto de un conflicto interno, ¿sí? Contexto de frentes de liberación de grupos armados que pelean para derrocar el gobierno, habla de que estas fuerzas imperialistas, dice, antirrevolucionarias, antisocialistas, no van a renunciar en querer terminar, ¿no? Con esa revolución y con esa marcha hacia el progreso. O sea, dice, ojo que todavía estamos bajo amenaza, ¿sí? De la fuerza del imperialismo, ¿no? Entonces el preámbulo que hace todo este camino histórico para mostrar que toda la historia de Etiopía habría sido una lucha
contra este imperialismo que ha tomado diferentes formas durante el tiempo para defender siempre su unidad, esa unidad que se logró con los años y su independencia, así como decía al principio del preámbulo. Y acá tenemos también, ¿no? Hablando de cosas que cambiaron y cosas que se mantuvieron, ¿no? Una mención al territorio de Etiopía. Porque tenemos en las primeras constituciones tenemos menciones a aguas territoriales, a islas, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque Etiopía, ¿no? Logra, dijimos, resistir lo que es la colonización de África, mantenerse al margen y va fijando sus fronteras con el resto de las grandes potencias, con Francia, con Gran Bretaña, con Italia misma, ¿sí? Que poseían los territorios alrededor. Y entonces, más o menos, cuando termina lo que es la colonización de África, las fronteras de Etiopía eran prácticamente las actuales, ¿sí? Las que aparecen ahí desde el 95 para acá. Esa era básicamente las fronteras de Etiopía cuando termina el proceso de colonización. ¿Por qué en el 55 vemos que tiene una salida al mar, que tiene un territorio que no tiene en la actualidad? Bueno, ese territorio es justamente Eritrea, ¿sí? Colonia italiana, ¿sí? Territorio que los italianos sí logran colonizar y que los italianos van a perder después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de lo que es la Italia fascista, Italia va a perder sus posesiones coloniales, entre ellas, ¿sí? El territorio de Eritrea. Y Eritrea va a ser federada a Etiopía. Después de unos años, ¿sí? Si bien esto, Naciones Unidas la va a federar a Etiopía y le va a dar una serie de instituciones propias de autogobierno, va a tener un parlamento propio, por ejemplo, un gobierno propio. Lo que va a ocurrir es que, ¿no? Este gobierno imperial, si el gobierno central de Etiopía va a empezar a presionar para anexar Eritrea y que se convierta en una parte más de su territorio, y entonces en 1962, ¿sí? La asamblea, este gobierno de Eritrea va a autodisolverse, ¿sí? Y poner directamente al territorio eritreo bajo el gobierno imperial directo. Esto se va a mantener en la etapa del comunismo, ¿sí? Y justamente uno de los grupos armados que va a surgir es este frente eritreo que va a buscar, no va a pensar en una autonomía, sino en la independencia. No, el Frente Popular de Liberación de Eritrea, al haber tenido esta experiencia de un gobierno separado, mismo de frontera, de una existencia de Eritrea como un país aparte, aunque sea colonial, ¿sí? Va a buscar la independencia. Y la va a conseguir, ¿sí? Porque cuando sea derrocado, ¿sí? El gobierno del DERG en el 91, también hay unos años ahí entre que lo derrocan y arman la nueva constitución. Cuando sea derrocado el gobierno del DERG en el 91, Eritrea va a negociar, ¿sí? Poder hacer un referéndum para tener su independencia. ¿Qué va a ocurrir? En el 93 Eritrea se va a terminar independizando y por eso ya en el 95, en la actualidad, lo tenemos como un estado aparte y Etiopía va a perder entonces su salida al mar, ¿no? Que es una cuestión central. Sí, bueno, cómo negociar con alguno de los países costeros un puerto, una salida para exportar los productos, ¿sí? Para tener un contacto más directo con el exterior y así desarrollar su economía. Es un conflicto que todo el tiempo le están buscando la vuelta y parece que va por Djibouti, parece que va por Somalia. También la fragmentación política de Somalia no ayuda porque en el norte de Somalia actualmente hay un gobierno que ha declarado su independencia, ¿no? Lo que se llama la República de Somalilandia, así se llama, y busca un reconocimiento internacional. Y bueno, en los últimos años han coqueteado con, ¿no? Hacer algún tipo de acuerdo con esta Somalilandia, bueno, nada. Pero va a perder, ¿sí? Su salida al mar con la independencia de Eritrea. Y volvemos al tema de la legitimidad política, ¿sí? Ahí tenemos este relato de la dinastía de Salomón, ¿no? Que dice, bueno, el emperador, ¿no? Que descienden directamente de este hijo de Salomón y la reina de Saba, ¿no? Eso en el caso del imperio y ya en los casos de las repúblicas, ¿no? Tenemos ahí esta idea bien marxista, en el caso del 87, de una alianza de trabajadores campesinos y habla también, ojo, de la inteligencia, o sea, de la intelectualidad sería, el ejército revolucionario y otros sectores democráticos de la sociedad, o sea, otros sectores progresistas, entre comillas, de la sociedad. Pero aparece el ejército, ¿sí? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas van a ser quienes lleven adelante este golpe, esta revolución en el 74, y quienes gobiernen por medio de ese DERG, de ese, ¿no? Consejo Administrativo Militar Provisorio, o sea, el nombre que, bueno,
se va a generar este acrónimo, ¿no? Estas iniciales del llamado DERG. Y en el 95, por el contrario, ¿no? Ahí aparece bien, ¿no? De vuelta esta idea de que la soberanía está en estas naciones, nacionalidades y pueblos de Etiopía, ¿verdad? Y respecto a esto de las nacionalidades, ¿sí? Volvemos a ¿cómo se llaman? Estas diferencias, ¿no? En el 55 está muy claro que hay un solo pueblo etíope desde el punto de vista del imperio, ¿sí? En el 87 también se habla de un estado unitario donde se reconoce que hay cierta diversidad, pero se hace mucho hincapié en esta unidad, en esta búsqueda de unidad y no hace falta. ¿Por qué estaríamos separados si se ganó, se vive en igualdad, se combate el chauvinismo, no es esta especie de nacionalismo, ¿sí? Incluso se habla de cierta autonomía regional, que es bastante cuestionable, ¿no? Pero de vuelta, ¿no? Hay una pequeña evolución. Primero hay un solo pueblo, después, bueno, sí hay diversidad, pero estamos todos unidos y ya en el 95 va a ser central la cuestión de las nacionalidades, ¿sí? Hay todo un apartado que nombra los derechos, ¿no? De estas nacionalidades, naciones y pueblos, y donde está central el derecho a autodeterminación, dice, incluyendo el derecho a la secesión. Si bien regula, no es que cualquiera levanta la mano y dice, chao, me voy, y ya está, y se separa del país, ¿sí? Estas unidades administrativas que se van a crear, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Van a tener el derecho a escindirse del Estado, a declarar su independencia, ¿sí? También, obviamente, bueno, se habla, si le dan la secesión, ni hablar de que se habla de los derechos a lo que es practicar sus idiomas, preservar su historia, ¿sí? Tener su propio autogobierno, ¿bien? Y esto define, ¿no? A estas naciones, nacionales o pueblos, como este grupo de personas que tienen, dice, una cultura común, costumbres similares, ¿no? Dice, bueno, un idioma, habla de no un idioma en sí, sino inteligibilidad mutua, o sea, que se entiendan, porque entiende que también hay diferencias, ¿no? Regionales. Dice, una configuración psicológica común, ¿no? Curioso, ¿qué querrán decir? Y esto es fundamental. Dice que habitan un territorio identificable predominantemente contiguo. ¿Por qué es esta aclaración? Bueno, porque las unidades territoriales que se van a hacer no necesariamente, ¿sí? Van a ser contiguas, ¿sí? Vamos a ver que no todos los territorios son como, piénsenlo como las provincias argentinas, sino que algunos, como están pensados en responder a no un criterio de territorio, de todos los que viven acá son de una nación, sino que está determinado por un tema de cultura, de idioma, de costumbres, bueno, hay naciones que están más dispersas. Entonces va a haber territorios que, por más que forman una misma unidad administrativa, no tienen todo el territorio contiguo de sí. Y ahí los tenemos nombrados, ¿sí? ¿Cuáles son los que arrancan en el 95 cuando se reconocen? Tigray, Afar, Amhara, ¿no? Oromia, Somalia, y ahí tenemos un par más con nombres más raros, Benshangul, Gumuz, ¿sí? Después habla de las naciones y pueblos del sur, de los pueblos de Gambela y de Harari, ¿sí? Que es de una ciudad, si a una ciudad se le va a dar también una unidad administrativa, casi como si fuese la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? No se va a reflejar un gran territorio, pero que entonces acá, y acá viene lo polémico de esta constitución y por lo que fue muy criticada, ¿no? A cada nacionalidad no solo se reconoce, bueno, vos podés practicar tu idioma, tus costumbres, sino que se le reconoce, se le da un territorio, ¿sí? O sea, se dice, este territorio es de Tigray, este territorio es de Oromía, ¿sí? Y eso va a generar una polémica, porque en el mismo momento que se está delineando esto, se está partiendo en 50 pedazos Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Que es la gran crítica que se le hace. De, che, si vos atás nación a territorio, te va a quedar una minoría en ese territorio, y si se pudre todo, bueno, el día de mañana hay que ver qué le va a pasar a esa minoría que quedó en un territorio que no es el suyo, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a profundizar porque nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, ya en la parte 2 profundizaremos, ¿no? Acá como fue mucha info, profundizaremos, bueno, cuáles son los conflictos, ¿no? Que lleva esta configuración de este nuevo Estado etíope, ¿sí? También en las otras partes diremos, bueno, qué autores sacamos todas estas ideas y pueden consultar si les interesa el tema, ¿sí? Nos vemos en la siguiente parte.